Entramos en 5, 4, 3, 2, comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos, apreciable público, a nuestro primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental en niñas, niños y adolescentes. Seguimos este segundo día con nuestras ponencias sobre salud mental. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar, tener confianza en uno mismo, pues hay que sentirse dotado para realizar alguna que otra cosa. Y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Marie Curie, física y química francesa. Con esa cita vamos a dar inicio a la siguiente ponencia. Vamos a presentar a la maestra Claudia Andrea Barrios Salazar, quien tiene los grados académicos de psicóloga de parte de la Universidad Andrés Bello, magíster en psicología clínica, Universidad Nacional Andrés Bello, especialista en psicoterapia infanto-juvenil, Universidad de Chile. Actualmente funge como psicóloga en la Fundación Resilientes. Es psicóloga en clínica psiquiátrica universitaria en la Universidad de Chile y es psicóloga educativa. La que nos va a presentar la conferencia Factores protectores que promueven la resiliencia ante el suicidio. Adelante, maestra. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradecida de poder participar en este seminario internacional. Les saludo acá desde Chile, así como, bueno, apareció en la presentación. Mi nombre es Claudia Barrios, de profesión psicóloga. Y bien, vamos a partir inmediatamente para poder iniciar con lo que es la presentación. Disculpen, pero no me aparece ninguna opción para poder compartir. En la parte de abajo, doctora, al lado de su micrófono hay un recuadro con una flecha hacia arriba. Si lo presiona puede compartir pantalla y elige la pantalla que quiere que se presente. No me aparece nada, como me aparecía hace unos instantes atrás. Ahora sí, ya. Voy a iniciar compartir. Ok, creo que ahora sí, si ustedes me confirman. Ya la vemos, doctora, solamente compartir pantalla en grande. Ya, a ver.
Disculpen los inconvenientes, esto nos pasa con la tecnología. A ver. Creo que ahora sí, ¿cierto? Sí, doctora, ya se puede ver. Ya, muy bien. Muchísimas gracias por su atención y paciencia. El día de hoy yo les quiero presentar el tema de factores protectores que promueven la resiliencia ante el suicidio. ¿Ya? Bien, sabemos lo importante que es poder abordar la temática de la suicidalidad, porque sabemos que el suicidio es un problema de salud pública, ¿sí? Y potencialmente prevenible, que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En todo el mundo. Y la mayoría de los esfuerzos en torno al estudio del suicidio se han orientado a la identificación de los factores de riesgo o de protección. No obstante, no se han abordado el estudio sistemático de estos mismos factores en personas que ya han presentado alguna conducta del espectro suicida. Desde esta aparece la necesidad del estudio de la resiliencia, ¿sí? Que se enfoca en aquellas condiciones que permiten que el sujeto se abra a un desarrollo más sano y positivo, en vez de centrar su mirada en circuitos que mantienen este tipo de situaciones desfavorables para él. Entonces, desde allí surge la necesidad de entender un poco y de estudiar, abordar un poco más lo que es la resiliencia. Y sabemos que, bueno, la resiliencia viene del latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. En español y francés se emplea en metalurgia, en ingeniería civil, para describir la capacidad de algunos materiales de recobrar su forma original después de ser sometidos a una presión deformadora, ¿sí? Entonces, bueno, en las últimas décadas la resiliencia ha suscitado un gran interés en profesionales de distintos ámbitos de la salud y la educación. Posiblemente más que un nuevo concepto, se trata de un dominio del conocimiento en el que confluyen observaciones, investigaciones y prácticas psicosociales, las cuales evidencian la capacidad del ser humano para resistir y superar las adversidades y para construirse con integridad a pesar de haber sufrido experiencias de tipo traumática. Entonces, la idea de la resiliencia ha reforzado una perspectiva más actual, contextual y sistémica del desarrollo humano. Afirma que tal vez las situaciones adversas en la infancia de un contexto precario o conflictivo no determina necesariamente ni conduce de forma inevitable hacia la desadaptación y a los trastornos psicológicos futuros. Sí sabemos que tiene un gran impacto, sin embargo, no nos condiciona en su totalidad. Y frente a los determinismos biológicos y medioambientales, la perspectiva de la resiliencia destaca la complejidad de la interacción humana y el papel activo del individuo en su propia vida, en su configuración como ser humano y su desarrollo. Y del mismo modo, insiste en que los contextos desfavorables no afectan a todas las personas por igual y el cambio que caracteriza al ser humano también influye en la evolución de sus conflictos y sus dificultades. Entonces, el concepto de resiliencia, que en esta presentación es fundamental, fue adaptado a las ciencias sociales para caracterizar a aquellas personas que, a pesar de nacer en situaciones de alto riesgo, se desarrollan medianamente de forma psicológicamente sanos e integrales. Bien, y desde una perspectiva hacia el espectro del suicidio, Osman define la resiliencia ante el suicidio como las habilidades, recursos o competencias percibidas por el sujeto para regular los pensamientos, los sentimientos y sus conductas, relacionadas específicamente con la temática del suicidio. Es decir, la capacidad que tiene una persona, un individuo, un adolescente para enfrentar la temática de la suicidalidad una vez que alguna vez ha tenido alguna de estas conductas o se ha visto enfrentado a alguna de este tipo de conductas del espectro suicida.
¿sí? Sabemos que un intento previo, las autolesiones, son factores de riesgo para el consumo del suicidio. Entonces, por eso es importante poner énfasis en las habilidades resilientes en cada sujeto, principalmente en lo que nos convoca hoy día en niños, niñas y adolescentes. Maestra, rápidamente, no están avanzando las diapositivas. ¿No están avanzando? No, ¿lo tienen en pantalla completa? ¿Sí? Vale, me parece que cuando pone la opción para compartir la pantalla, le van a aparecer dos pantallas, uno donde está como tal el documento y otra la presentación. Ok, ahorita ya estamos viendo movimiento. Ya, tendría que ver la presentación entonces. Ya ver. ¿Y ahí avanza? No, se quedó congelada la pantalla. Ya voy a volver a intentar compartir. ¿Acá avanzó? No, maestra, No, sigue no. sin avanzar. Ya. Ahí tampoco aparece, ¿cierto? No, maestra. Vale, nada más puede abrir la presentación sin poner la opción de presentar y ya nos comparte la pantalla. Ahora avanza. Sigue No, sin doctora. avanzar, pero usted continúe, doctora. Ya, ok. Bien. Ya, ¿no es posible tomar una pausa de 2 minutos para volver para reiniciar quizás mi computador? Estamos al aire, doctora. Nos es un poco difícil hacer esa actividad. Vamos a ir avanzando con lo que podemos tener. En el fondo, bien, yo les quería compartir, bueno, lo que es la importancia de lo que es la resiliencia y la salud mental, principalmente teniendo como foco principal lo que es la prevención del espectro de suicidio, ¿sí? Entonces, bien, 3 cosas importantes que yo les quería mencionar con respecto a la resiliencia y la salud mental es que, bien, tenemos los enfoques de resiliencia que es un enfoque que ha sido empleado en los últimos tiempos para
emplear políticas de salud pública, ¿sí? Lo importante que se torna la resiliencia en cuanto a la promoción para poder prevenir lo que es todas las enfermedades de salud mental a nivel mundial, ¿sí? Entonces, por una parte tenemos resiliencia en víctimas de catástrofes naturales, resiliencia y abusos sexuales infantiles y resiliencia en acoso escolar, ¿sí? Estos tres ejemplos nos van a servir para poder entender un poco de qué se trata la resiliencia. Y bien, por ejemplo, en resiliencia y víctimas de catástrofes naturales, el objetivo es promover factores de resiliencia y tener conductas resilientes, porque esto requiere distintas estrategias para sobreponerse a la adversidad derivada de estrés, de desastres naturales como terremotos, maremotos, ciclones, abuso de poder, hechos violentos como la guerra. Y se ha observado que entre los sobrevivientes de estas catástrofes naturales hay un grupo que logra la recuperación, otro grupo menor que puede sobrevivir en condiciones de fortaleza moral y productividad, y hay un tercer grupo que no se recupera. Y desde otra perspectiva, los sobrevivientes de violaciones, por ejemplo, de los derechos humanos, que han logrado evoluciones resilientes, relatan que en este logro fueron centrales el conversar, por ejemplo, con otros presos, el no perder el sentido de ser humano, el tener una cuota de humor frente a los horrores y alimentar una esperanza. Y muchos de estos personajes trabajan hoy día como tutores de resiliencia, dando así un sentido, una resignificación a su dolor. Con respecto a lo que sería la resiliencia y los abusos sexuales infantiles, sabemos de sobremanera los efectos sufridos que por la víctima dependen de la edad que ocurre en el abuso, ¿sí? La repetición del hecho, la relación con el victimario, es decir, si es un familiar, un vecino, un profesor, compañeros de colegio, todo eso son factores fundamentales en el efecto que puede generar el abuso. Y bueno, las estrategias basadas en el desarrollo de la resiliencia que asuman e integren la situación traumática pueden facilitar de alguna manera la reversión de los síntomas angustiosos, depresivos, conversivos y otros. No significa borrar la totalidad del hecho en sí mismo, sino más bien utilizar estos recursos resilientes para poder afrontar, para poder resignificar y elaborar estas experiencias traumáticas. Por otro lado, también tenemos lo que es la resiliencia y el acoso escolar, o el más bien conocido como bullying, que suceden en nuestras escuelas. Entonces, la capacidad del niño de poder actuar o movilizarse o ser protagónico frente al trauma es un factor relevante en el desarrollo resiliente, y el ser solo un espectador pasivo sin ser o hacer nada es un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, aquí radica la importancia de lo que es la resiliencia. Entonces, en algunos países tenemos algunas experiencias de enfoque de resiliencia y prevención de riesgo. Ya hemos dicho que se emplea este enfoque en políticas públicas, y en Pensilvania tenemos un programa de Seligman que tiene como objetivo poder abordar en niños y adolescentes, trabajar lo que son los factores de resiliencia, ¿sí? Y entonces, este programa consiste en realizar intervenciones de tipo cognitivo-conductuales centradas en la comprensión del concepto de los diálogos internos, es decir, poder fortalecer los recursos que tienen los niños y adolescentes frente a las situaciones de tipo traumática. Además, tenemos otros autores que nos cuentan un poco acerca de cuáles serían los factores que pueden favorecer la resiliencia. ¿Sí? Tenemos por un lado 5 elementos importantes. Es que es importante primero, en primer lugar, poder enseñar a los más pequeños estilos positivos de autoevaluación, de reconocimiento, de autoestima. Por otro lado, es importante poder reforzar las funciones ejecutivas,
Es decir, poder estimular a nivel cognitivo a nuestros más pequeños para que ellos puedan tener habilidades en planificación, en la organización de sus actividades, en la resolución de conflictos, y eso asimismo aumenta su sentimiento de autoeficacia y su autoestima, lo que va a fortalecer su resiliencia. Por otra parte, es importante mejorar el soporte familiar y mejorar las condiciones de salud mental de la familia. Y es importante, por último, la psicoeducación con los padres sobre el impacto de los traumas en la infancia. Y lo importante también, que es poder formar hábitos y rutinas saludables. Yo quise compartir hoy día con ustedes lo que nos menciona Jorge Barudi, que es un neuropsiquiatra chileno, terapeuta familiar, que ha realizado varios estudios con respecto a lo que es la crianza, la parentalidad, la resiliencia, y él nos dice que los contextos humanos favorecen la resiliencia. ¿Y cuáles serían estos contextos? Primero nos dice que la mente surge de la actividad cerebral, cuya estructura y funcionamiento están directamente modeladas por la experiencia interpersonal, y es fundamental las primeras experiencias tempranas que nosotros tenemos con nuestros cuidadores significativos, ¿sí? Y los pilares fundamentales de la resiliencia individual y social, según Barudi, son principalmente los contextos de buenos tratos en la crianza, en la parentalidad, que van a permitir un desarrollo sano de la mente, un desarrollo sano de este sujeto que está en crecimiento. La reparación y la recreación de la mente, ¿sí? Los contextos humanos cercanos, en donde nos vinculamos, el aspecto interrelacional con nuestras personas significativas, van a ser fundamental para la reparación del trauma, por ejemplo, de la superación de un contexto difícil. Y van a permitir también la estimulación de los procesos de autoorganización cerebral, desde lo más biológico hasta lo más social, ¿sí? Sabemos que los contextos adversos son factores de riesgo para el espectro suicida. Entonces, de allí radica la importancia de lo que nos menciona Barudi, en que los contextos humanos de buenos tratos, de contención, de escucha, de educación emocional, van a permitir que estos elementos, estos factores, estas habilidades de resiliencia emerjan. Y entonces Barudi nos dice que el desarrollo de las capacidades resilientes está estrechamente relacionado a factores que tienen que ver con el apoyo que un adulto o niño recibe de su entorno, ¿sí? Y entonces la resiliencia es el resultado de un proceso complejo, el efecto de una interacción entre la persona y su entorno, en particular su entorno humano. Lo fundamental está en la interacción, en la capacidad de estar con el otro. No hablamos aquí únicamente de la capacidad resiliente individual, de los factores que yo tengo como sujeto, sino que además le sumamos a lo que nos dice Barudi, que lo importante y lo fundamental es el contexto interpersonal, interrelacional, los vínculos que podemos establecer con los otros. Y además, también acá la vamos a sumar, bueno, acá no podemos ver la presentación, pero yo se las voy a compartir de todas maneras. Barudi también nos habla sobre el modelo de la casita, y aquí lo pueden revisar después con más detalle. Esto es una imagen que nos representa distintos estamentos que tienen relación con los factores resilientes. Y describe estos estratos y niveles en el logro de la resiliencia. Un papel fundamental cumple en primer nivel. Imaginémonos una casa. En la parte más baja tenemos lo que es el suelo. Y en el suelo estarían simbólicamente los cimientos sociales, la equidad, la justicia, la solidaridad. Y en sociedades que se reconoce el dolor y el sufrimiento, donde hay reparación de los daños, acá fortalecemos los factores resilientes en las personas. En segundo nivel, un poquito más arriba, tenemos los cimientos que constituirán los buenos tratos en la infancia, ¿sí? Es lamentable que en la mayoría de los países del mundo se invierte más en recursos económicos, en armas,
que promover prácticas por una infancia sana, ¿sí? Se hace, se realiza, pero falta mucho que avanzar en este aspecto. Más arriba tenemos en tercer nivel la planta baja, que nos vamos a imaginar que vamos subiendo en la casita. Y lo conforman los tutores de resiliencia, que a través de una efectividad sólida favorecen la toma de conciencia. En este nivel, la pareja, por ejemplo, también forma un papel fundamental. Estos tutores de resiliencia, por ejemplo, lo dije anteriormente, por ejemplo, en sobrevivientes de situaciones traumáticas, en catástrofe, que después son personas resilientes que acompañan a otros. Por otro lado, en el cuarto nivel, en el primer piso de la casa, tenemos lo que son las relaciones interpersonales, la calidad de estas relaciones y la estabilidad. Por otro lado, también tenemos el quinto nivel, que sería la parte alta de la casa, que lo darán algunos nutrientes singulares que solo algunas personas tendrían el privilegio de poseer, como son el arte y sus manifestaciones, la espiritualidad, el compromiso social, el saber científico y experiencial, ¿sí? Y este ejemplo de la casita, que es una imagen, nos viene a representar que la capacidad de resiliencia no tiene que ver únicamente con factores del temperamento, que tienen que ver con elementos más biológicos, características individuales, sino que también está especialmente determinado por los factores ambientales, los factores de las relaciones interpersonales, la sociedad y por sobre todo también la parentalidad. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las expresiones de un niño con características resilientes o un adolescente? ¿Sí? Yo voy a ir mencionando como algunas verbalizaciones o algunos ejemplos que nos podrían dar cuenta de cuando un niño está siendo resiliente. Y esto significa también a la vez que tendría una alta autoestima, confianza en sí mismo y confianza en el entorno. También este niño podría ser más autónomo y va a tener la autoeficacia y el sentimiento de ser competente socialmente. Un niño con características resilientes y que además va a disminuir el riesgo de suicidalidad y de poder sufrir a lo mejor trastornos de salud mental, van a tener verbalizaciones como desde lo que tengo. Por ejemplo, van a haber personas alrededor de estos niños en los cuales él confía, va a sentir que lo quieren incondicionalmente, va a tener personas y padres y familia que pueden poner límites para que aprenda a evitar peligros o a enfrentar problemas. Va a tener personas alrededor que van a estar no solo brindando los cuidados básicos, sino que también los cuidados a nivel de las emociones, a nivel de cómo se va a ir configurando su aparato psíquico. También va a tener características desde el sentimiento de cómo soy, ¿sí? De autoestima, en donde va a sentir que otros tienen aprecio por él. Se va a sentir contento, va a ser capaz de respetarse a sí mismo y al prójimo. Va a ser agradable y comunicativo con sus familiares. Por otra parte, va a sentirse competente para poder responsabilizarse por sus propios actos, sentirse un poco más seguro de que las cosas le pueden salir bien y si no lo hace y si tiene sentimientos desagradables, podría ser capaz de reconocerlo y de expresarlo o pedir ayuda. Y va a sentir de que puede enfrentar situaciones difíciles, lo cual no significa que tal vez no pueda pasarlo mal o que tal vez no significa que en primera instancia no va a generar daño psicológico, sino que en el proceso de ir enfrentando estas situaciones difíciles, por ejemplo, para la adolescencia, que sabemos que es una etapa de crisis y donde aparecen las conductas autolesivas, donde aparecen los intentos suicidas, probablemente si fortalecemos sus capacidades resilientes, en el camino va a ir encontrando las habilidades para poder enfrentar estas situaciones, donde se va a sentir de a poco capaz de poder controlar sus emociones, de poder encontrar a alguien que lo ayuda cuando lo necesita y poder sentir afecto y expresarlo.
Entonces, bien, hemos revisado un poco lo que son los conceptos de resiliencia y lo importante que es para el desarrollo de la salud mental y en la prevención de conductas del espectro de suicidalidad. Entonces, algunas conclusiones importantes en esta presentación. El enfoque de salud mental desde la perspectiva de la resiliencia permite poder priorizar algunas acciones que puedan favorecer el desarrollo de factores protectores en los que además está involucrada la resiliencia. Conocemos un poquito más sobre cuáles son los factores de riesgo en la suicidalidad, pero tenemos que avanzar muchísimo más en cuáles son los factores protectores y entre esos está la resiliencia. Y por lo tanto es fundamental poder promover la importancia de la resiliencia para poder abordarlo como un enfoque, para poder utilizarlo, por ejemplo, en políticas de salud pública. Por otra parte, es importante conocer que el superar las situaciones traumáticas que afectan el desarrollo sano, empleando la energía en proyectos futuros, lo cual no significa invalidar las emociones de la persona, ¿sí? Sino que significa poder que en el proceso de resignificación, de reparación, poder haber logrado superar estas dificultades y haber logrado la resiliencia. Y por otra parte, la resiliencia está estrechamente relacionada con... La resiliencia está, por un lado, estrechamente relacionada con lo que es la prevención de la suicidalidad. ¿Sí? Lo hemos revisado en esta presentación. Y está también estrechamente relacionada con la calidad de vida y con la recuperación de la alegría de vivir. Y por lo tanto, como un factor protector de la vida humana. Y principalmente de aquellos niños, niñas y adolescentes que han estado expuestos en la primera etapa de su vida a situaciones adversas. Allí radica la importancia de poder promover, de poder trabajar en abordar los elementos que puedan favorecer la resiliencia. Y entre algunas cosas que hemos revisado ahora, es fundamental, por sobre todo, no solo trabajar a nivel individual con el adolescente, con el niño o con la persona adulta, sino que también poder abordar a la familia, abordar cuáles son los factores protectores de este adolescente para poder prevenir futuras situaciones o conductas que puedan lamentablemente finalizar en conductas de suicidalidad o en casos más complejos en la consumación del suicidio. Eso, les agradezco por su atención en esta presentación. Lamento que no haya sido posible presentarles la diapositiva, pero bueno, son situaciones que nos ocurren a larga distancia y de forma virtual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda es información muy valiosa, ya que la resiliencia es una herramienta muy importante a cualquier edad. Ahora vamos a pasar a un pequeño espacio de comentarios y preguntas. Y vale, acá nos dan buenos días en varios usuarios. Aquí nos dice Lorena Ortiz Ramos. Felicitaciones, tema vigente y de suma utilidad. La familia pilar básico, independientemente de su formación o conformación. Gracias. Anónimo nos dice, la importancia de la resiliencia es en estos tiempos de vital importancia. Y aquí tenemos una pregunta igual de Anónimo. ¿Cómo podemos estimular la resiliencia en niños y desde qué edad? La resiliencia se puede estimular desde muy pequeñitos.
la verdad es que, ¿cómo lo podemos hacer? Mientras más pequeños son, más relevancia cobra la familia y los cuidadores significativos, ya sean los padres, los abuelos, otros cuidadores. Lo principal en la crianza es el modelaje, ¿sí? Y el modelaje implica en cómo nosotros hacemos el modelado o cómo nosotros les enseñamos indirectamente en cómo ellos pueden enfrentar las situaciones difíciles. Entonces, lo principal en el hogar, inicialmente, es poder poner especial atención en las conductas que nosotros tenemos frente a los más pequeños, en cómo enfrentamos o cómo verbalizamos situaciones difíciles. Si tengo un problema en mi trabajo y lo verbalizo en mi casa, ¿qué es lo que estoy diciendo acerca de eso? ¿Estoy teniendo una conducta resiliente realmente? ¿Estoy diciendo, pucha, qué difícil esta situación, pero la verdad es que, bueno, voy a tratar de afrontarla de la mejor manera posible y modelando la conducta frente a los más pequeños o frente a los adolescentes? Otra cosa importante, aparte del modelado de la conducta en el hogar, es la comunicación. La comunicación es fundamental, porque está comprobado que en los espacios, en las familias, en las sociedades, en donde se habla del sufrimiento, se habla de las dificultades, se habla de lo que nos es difícil, es más posible que desarrollemos habilidades resilientes. No así en los espacios en que no nos comunicamos, en que no hablamos del sufrimiento, en que no nos expresamos. Y allí la educación emocional es fundamental. Espero haber respondido en algo la pregunta. Muchas gracias, maestra. Y vamos a dar otra pregunta. Ay, ya se me había... Ahí estamos. Dice Brenda Ileana Jiménez Ramos, ¿cómo fomentar la resiliencia en niños y adolescentes cuando los cuidadores no lo son? Una pregunta bastante difícil, ¿sí? Porque lo principal es poder trabajar con la familia. En el caso de que sí existe una familia, pero que sea una familia a lo mejor multiproblemática, que tenga también factores de riesgo, lo principal es poder contar con las redes de apoyo, poder contar con instituciones de tipo social o gubernamental que puedan apoyar en este proceso, ¿sí? De poder trabajar con la familia. Es fundamental también el pesquisaje desde los establecimientos educacionales. La verdad es que acá socialmente todos somos responsables de poder trabajar en no vulnerar los derechos de todos nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y en la medida en que esos derechos se respeten, van a haber factores protectores para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan desarrollarse de forma integral, ¿sí? En su autoestima, en su autoeficacia, en sus oportunidades, y eso a la vez va a ir desarrollando sus habilidades de resiliencia. Tal vez no exista esta familia, pero ahí el rol social es fundamental. Es una pregunta difícil, ¿sí? Pero cuando no existe la familia, el primer paso terapéutico es poder abordar a la familia, trabajar con la familia. Si despejamos eso y no funciona, ya hay que ver las acciones que corresponden de acuerdo a nuestras políticas públicas en temas de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso. Perfecto, muchas gracias, maestra. Vamos a pasar con una preguntita, la última pregunta del día para esta ponencia. Dice Delta Karina Hernández, ¿cómo trabajar la resiliencia en niños con abandono y motivarlos para que sigan estudiando? Ya, también es esa una pregunta compleja, pero bueno, hemos revisado en la presentación que existen características o habilidades resilientes que aparecen de forma innata en el ser humano, ¿sí? Nosotros como seres humanos, de forma innata tenemos esas habilidades. Sin embargo, frente a la adversidad, muchas veces esas habilidades van mermando.
y podrían verse en riesgo estas habilidades de resiliencia frente a factores, a elementos tan adversos como esto, por ejemplo, de abandono. ¿Sí? Sin embargo, hay estudios que se han ido realizando en cuanto a lo que es el abandono. Hay un estudio también de Spitz que quizás lo pueden revisar después con mayor calma en cuanto a la hospitalización, ¿sí? En épocas de guerra se hicieron algunos estudios para ver como la capacidad resiliente de estos pequeños que han sido abandonados, que han quedado sin familia y que además han quedado sin los cuidados a nivel de parentalidad, ¿sí? Solo los cuidados básicos en hospitalizaciones largas y prolongadas. Se vieron efectos importantes, daños importantes, mientras más prolongada era la hospitalización, ¿sí? Sin embargo, lo principal acá y lo que se pudo observar en este estudio es que los niños que recibieron algún cuidado de tipo afectivo pudieron desarrollar habilidades resilientes. Entonces, como lo vimos en la presentación y como dice Barudi, lo fundamental son las relaciones interpersonales, porque nosotros como seres humanos y sobre todo desde más pequeños lo que más necesitamos son afectos. Y eso es la principal herramienta para desarrollar la resiliencia. Ahí vamos a ver en cada contexto, en qué estado estamos, en políticas gubernamentales, cuáles son los pasos a seguir en términos de protocolo. Sin embargo, acá en lo que nos convoca en esta presentación y de lo acotada que puede ser, y lo que yo les puedo transmitir es que el afecto y los cuidados afectivos son lo fundamental. Independientemente de que sean o no sus padres biológicos, eso lo sabemos, ¿cierto? Sino que una persona significativa puede ser no solo nuestros padres, sino que pueden ser otros familiares o personas que no son directamente nuestras familias, pero que cumplen un rol fundamental a nivel afectivo. Eso es todo lo que puedo decir por el momento. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias. Y vaya, nuevamente se nos ha terminado el tiempo. Ojalá contáramos con más, pero vaya que son temas muy complejos, que no basta con un par de horas o solo una hora. Entonces, también es obligación de nosotros seguirnos informando. Exacto. Y sin más por el momento, vamos a otorgar un reconocimiento a la maestra. Además, encuentro. Listo, ya se está proyectando el reconocimiento. Perfecto. Preven AC, cuidando y pensando en tu salud, y la Facultad de Psicología de la UNAM otorgan el presente reconocimiento a la maestra Claudia Barrios Salazar por su participación en la conferencia Factores Protectores que promueven la resiliencia ante el suicidio en el primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental de Niños, Niñas y Adolescentes, los días 25, 26 y 27 de agosto de 2021. Esperamos que esta ponencia haya sido de su agrado. Sin más por el momento, les invitamos a los siguientes seminarios, los cuales son Duelo crónico en las rupturas de vínculo en la infancia como factor de riesgo en el suicidio, por la maestra Diana Guerrero Reyes, o El manejo del miedo y la ansiedad para prevención del suicidio para niños y adultos, por la doctora Loreta Bravo. Los estaremos esperando. Hasta luego, muchas gracias.